Saludos, mi nombre es Juan Carlos Velázquez, estudiante de Psicología de la Universidad Iberoamericana. A continuación, voy a compartir con ustedes una experiencia que yo tuve hace unos años en la que yo tuve la oportunidad de abrir una empresa, una fábrica de mallas y cerramientos, y quise aplicar eso que viví en ese momento a esta actividad 4, que se llama validar el potencial del negocio de la materia emprendimiento y emprenderismo. Entonces, para empezar, quiero hablarles de este producto. Son unas mallas que se hacen con el alambre galvanizado. El alambre galvanizado es un alambre que se produce en este país, en Colombia, y ese es el que se utiliza para hacer las mallas que encierran los parques, las fincas o bueno, todo lo que tiene que ver con propiedad privada. Estas mallas este alambre se pasa por una máquina, y esta máquina dobla el alambre, y esos dobleces se entrelazan entre sí, formando lo que nosotros conocemos comercialmente como la malla eslabonada. Entonces es una malla muy segura, fuerte, ya que el alambre galvanizado tiene un recubrimiento en zinc que evita que ésta se oxide. Bueno, puntualmente hablando de las dificultades que yo tuve, fue que como microempresario yo tenía un cierto número de gastos fijos, y yo empecé a trabajar y empecé a vender progresivamente. Yo empecé a vender bien, todo estaba funcionando bastante bien, hasta que al país llega la inversión china. Entonces ellos llegan con un alambre que no tiene suficiente recubrimiento en zinc. Por ende, esas mallas, inclusive porque las traían en container, esas mallas llegaban oxidadas al país. Claramente vienen con un bajísimo costo, debe ser por el altísimo volumen que llega al país. Llegan a un precio tan bajo que ni siquiera me da el precio de costo a mí fabricando las mallas utilizando alambre nacional o alambre galvanizado. Entonces lo que sucede en esta parte, yo me enfrento a una situación o a una crisis, porque el cliente nunca elige el producto nacional porque sea mejor, sino el cliente busca el producto porque es más económico. Tratar de persuadir al cliente en esas circunstancias fue al inicio bastante difícil, ya que pues algunos clientes entendían que al instalar, por ejemplo, una malla en una finca donde hay humedad, que llueve, una malla de esas en un par de meses va a estar completamente oxidada. Por el contrario, el producto que yo fabricaba con producto nacional, pues es una malla más costosa, y este producto pues se puede mojar y puede pasar bastante tiempo, y el zinc va a estar protegiendo el alambre, lo que indica que lo que una malla china podría oxidarse en 2 meses, 3 meses, una malla con alambre galvanizado nacional podría oxidarse después de un par de años, más o menos. O sea, la diferencia en calidad es bastante grande. Bueno, educarlos fue una tarea en la que yo traté de empeñarme, y fue bastante difícil, ya que el cliente o las personas buscan es economía. En su mayoría contratistas le muestran a los propietarios la instalación de la malla, pero de pronto un servicio postventa a sus trabajos no se evidencia, o también por recursos. Hacer un análisis de costos para ver de qué manera yo podía bajar mi punto de equilibrio
para vender una malla más económica con producto nacional fue también bastante difícil. De hecho, el precio de las mallas chinas fue tan bajo, que fue completamente imposible competir. Al poco tiempo, pues me veo en la obligación de cerrar, ya que pues yo tenía que mantener unos gastos fijos mensuales y mis ventas empezaron a decaer hasta el punto de que me obligaron a cerrar la empresa. Esta historia, esta parte de esta descripción con este negocio me muestra cómo de pronto uno se enfrenta a grandes corporaciones, a grandes negocios, o de pronto las decisiones que se toman en este país con el empresario local. Lastimosamente, pues no tuve cierta protección. Ahora, este fue mi caso, pero a muchas personas les sucedió lo mismo. Permíteme, voy a hablar un poquito sobre esos casos externos, porque también fabricantes que tenían más tiempo, por ejemplo, que cuando yo empecé, o más experiencia, ellos también se vieron bastante afectados. Inclusive el eje central de este negocio se concentra en el centro de Bogotá. Allí muchos fabricantes no pudieron competir por el alto costo de la materia prima nacional. Esto hizo que muchos cerraran, como fue mi caso, y el caso de otras personas. Lo que hizo fue que ellos cogieron sus recursos y empezaron a comprar materia prima china para empezar a fabricar mallas con menos calidad, pero pues es básicamente para entrar en el negocio de todo el mundo, es decir, para ser competidores con las mallas chinas. Bueno, estas personas, para poder hacer eso, tenían que reunir una cantidad muy alta de dinero. Estamos hablando que un container que trae 30 toneladas, eso podría costar casi 100 millones de pesos en alambre. Eso es mucho alambre, y pues claramente nosotros, los pequeños empresarios, no podíamos asumir esa responsabilidad económica. Estamos hablando de muchísimo dinero para producir en grandes cantidades. Otros se asociaron entre sí, pero pues estábamos hablando de asociaciones de que cada inversor tenía que poner 100 millones para traer muchísimo alambre en conjunto. Es muy gracioso en cierta forma, porque a veces de todo el alambre que ellos compraban en esos containers, cuando llegaba al país, porque llegaba al puerto de Santa Marta, y de Santa Marta tocaba bajarlo por tierra hasta el centro, hasta Bogotá, este material llegaba oxidado. No todo, pero de 30 toneladas pues venía gran parte de este mismo oxidado, pues es una mercancía que viene por barco. La salinidad y los containers no tienen un 100% de protección al producto. Bueno, estuve haciendo un análisis para continuar con la actividad, y me doy cuenta que una alternativa que pudo haber sido viable en ese momento es ofrecer productos complementarios o servicios adicionales. Esta estrategia, estudiándola en este punto, podría ser, por ejemplo, sugerir la instalación gratuita o a mitad de precio, o ofreciendo un descuento por compra de materiales complementarios, es decir, los postes galvanizados, las herramientas, de pronto si el cliente necesitaba comprar flejes, o si necesitaba hacer vigas de amarre, entonces sugerir todos estos materiales en ese momento. Bueno, esa fue la alternativa que yo elegí para desarrollar esta actividad. Veo que el beneficio habría podido ser es que los clientes podrían ver un valor agregado a la compra de mi producto, que no solamente sería nacional, sino que adicional ofrezco un descuento sobre la instalación del producto, y a eso mismo haría que pues todo saldría, o podría llegar a salir un poco más económico.
¿vale? Esa fue la oferta que yo pues elegí teniendo en cuenta pues lo que estaba viviendo en ese momento. Seguramente eso habría sido una buena solución en su momento, ya que pues yo estaba buscando bastantes formas para mantener el negocio a flote. Bien, lastimosamente pues no se pudo llevar a cabo en ese momento y bueno, pues el negocio tuvo que cerrar. Otra forma habría sido de pronto haber hecho en su momento una serie de encuestas o una entrevista, ¿sí? Como para llevar a cabo soluciones o buscar soluciones que me permitieran pues buscar una solución comercial a mi negocio. Entonces yo le habría hecho preguntas, por ejemplo, ¿considera usted que un servicio de instalación gratuito o a mitad de costo te haría preferir nuestras mallas aunque sean más costosas? O otra pregunta habría sido, ¿estaría dispuesto a pagar más por una malla que es más duradera y amigable con el medio ambiente a una china con baja calidad? Esas habrían sido bueno, parte de esas preguntas. O qué tan importante es para usted la garantía y el servicio postventa al tomar una decisión de compra. Eso pudo haber sido de pronto haber ofrecido un servicio postventa al producto. Y bueno, el sector o el cliente potencial para este negocio, bueno, son varios, en su mayoría la persona particular, el dueño de fincas, el conocido con el voz a voz, con los dueños de fincas, con los que están como en la parte rural, el sector de la construcción, como las urbanizadoras, los que trabajan con los parques, las áreas recreativas, esos contratistas independientes o contratistas con el mismo estado o con los propietarios de grandes superficies o de grandes espacios, parqueaderos, empresas. Básicamente este es un nicho que va desde el pequeño empresario, es decir, o el pequeño, vamos a decirlo así, el cliente con no tantos recursos o con menos dinero, a una persona con bastantes propiedades o grandes superficies, como en el negocio se llama. Bien, esta es parte de la descripción sobre Eureka Mallas y Cerramientos, y ahí está, en ese video hablé de la alternativa que se habría planteado, y bueno, también hice una descripción clara sobre, bueno, ese perfil de cliente que tiene este negocio. Muchas gracias.